estar acá con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. El día de hoy tenemos la segunda charla del ciclo de capacitaciones del CRAI. La sesión va a ser grabada y el espacio de preguntas se va a habilitar al final de la sesión. Y durante la sesión les estaré enviando lo que es un enlace de asistencia. Pedirles por favor que lo completen y pongan muy bien su correo electrónico porque por ahí es donde le vamos a mandar lo que es la grabación, el certificado y el material que vaya a utilizar hoy el expositor. Entonces vamos a dar inicio. La charla del día de hoy se llama AI, estudio de Google, herramienta aliada para generar contenidos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el cual muchos deben de conocer, es el profesor Carlos Bejarano Chacón. Les voy a contar un poquito sobre él. Él es profesional en administración y marketing con amplia experiencia en estos ámbitos. Suma de 18 años de trayectoria como docente, de los cuales más de la mitad han sido en la Universidad San Marcos. Y actualmente, además de docente, también se desempeña como consultor en transformación digital. Entonces, bienvenido, profe, tiene la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Angie, muy amable. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me confirman, porfa? Sí. Sí, perfecto. Ok, voy a compartir pantalla también. Hoy es una charla y clase especial, de alguna manera. Aproveché la invitación, la cual agradezco mucho a Stephanie, a Angie, también a Tatiana Zamora, que conforman el equipo, por haberme invitado a dar esta charla que nos cae como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque también mi grupo, el curso de motivación y liderazgo en las organizaciones, está ahorita desarrollando un artículo como actividad evaluativa. El mismo incluso ya tenía que haberse entregado, pero lo ampliamos para poder ver esta parte y para poder compartir con ustedes un poquito de la visión de uno. Porque primero que nada son muchas las redes sociales, perdón, las inteligencias artificiales que existen, son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Les podría decir que miles si no estoy mintiendo, porque hay diferentes niveles y tipos de inteligencia artificial. Y por otro lado, porque es como uno las utiliza, ¿verdad? Cada quien las utiliza de una forma diferente. Haciendo un recuento, por ahí veo muchos de los estudiantes, recuerden, ahí veo, por ejemplo, a Daniel, ahí vi a Carlos Zambrana, a Derek y a muchísimas otras personas de la universidad que nos acompañan. A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. A mi grupo, recordarle que después de la charla, cuando terminemos, nos vemos en el otro enlace también para completar la parte de clase sincrónica. Bueno, sin demora, les comparto pantalla para que vean un poquito de qué es lo que, gracias Giovanni, saludos, de qué es lo que, de qué es lo que va hoy esta charla. La idea es hacer la primera parte, hacerla rapidito para ver un poquito también la inteligencia artificial en acción. Nada más me confirman, siempre les pido que dedito arriba ahí me confirman si están viendo mi pantalla, Correcto, profe. Sí. perfecto, genial, muchísimas gracias. Entonces, hoy particularmente, como les digo, hay muchísimas inteligencias artificiales. Quizás una de las más conocidas es el famoso chat GPT, ¿verdad? O GPT de OpenAI, pero yo elegí esta cuando me invitaron a esta charla, que gustoso la doy. ¿Por qué elegí esta? ¿Por qué la de AI Studio de Google o AI Google Studio, que es también como se conoce? Elegí esta porque muchos de nosotros, por no decir que la mayoría, porque no tengo un respaldo del dato, pero la mayoría de nosotros tiene una cuenta de Gmail, ¿verdad? Entonces, con solo que tengamos una cuenta de Gmail, podemos acceder a AI Google Studio. ¿Ok? Entonces, ya por ahí vamos ganando. ¿Por qué? Porque ChatGPT, y no tengo nada contra ChatGPT, yo lo utilizo en forma paga para poder entonces hacer algunas actividades con el chat GPT, ¿verdad? No solamente buscar información o consultar cosas, sino que hay muchísimo de lo que se puede hacer. Me gusta mucho utilizar ChatGPT para desarrollar objetos de aprendizaje en HTML sin tener que tal vez desarrollar mucho uno a nivel
de digitar y también se pueden utilizar para hacer algunas aplicaciones en Python y otros recursos. Muchísimas cosas se pueden hacer. Ahora, quizás lo que les pido es que tengamos presente, que por favor tengamos presente, que la inteligencia artificial está para que ocupe el lugar de las tareas más repetitivas, automatizadas, cotidianas que los seres humanos hacemos. Es decir, la inteligencia artificial viene a apoyarnos, pero para que más bien nosotros, a nivel de tareas y de inteligencia, podamos escalar a nivel y que la inteligencia artificial pueda darnos soporte. ¿Ok? Comenzamos con esta imagen. Me pareció jocosa, me pareció graciosa. Si ese robotcito fuera inteligencia artificial y le dice a este caballero humano, a este ser humano, esto lo hace mi hijo con los ojos cerrados. ¿Verdad? Podemos pedirle, entre muchísimas cosas, a la inteligencia artificial que nos haga una imagen. Anduvo semanas atrás, meses atrás, la tendencia de los dibujos, creo que son al estilo Ghibli, del estudio Ghibli, que es este estudio japonés de los más conocidos de, de lo que es manga y anime. Y entonces todo el mundo pedía que me hiciera mi imagen, ¿verdad? En TikTok y directamente al chat GPT. Entonces, claro, en cuestión de poco tiempo, las imágenes que le pedimos a la inteligencia artificial han ido mejorando mucho. Al principio salían personas con 2 manos derechas o 2 manos izquierdas, o con 6 dedos en una mano y con 3 en otra, o con 6 y 6 en cada una. Ha sido algo que ha ido mejorando. Entonces, esto como preámbulo de que lo que vamos a hablar es de la generación a través de inteligencia artificial, que viene siendo inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Si en algún momento dejan de ver mi pantalla o se pegan, me avisan, y si me empiezan a escuchar mal también, por favor avisarme para poderlo restaurar. Bueno, creo que es importantísimo que exploremos algunos conceptos básicos, porque no siempre y no todos ni todas tenemos claro de qué trata o de qué va la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es el ChatGPT, no es Copilot, no es Gemini o ninguna de las cientos de inteligencias artificiales que existen. La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías, Deep Learning, Machine Learning, Big Data, algunas incluso tal vez muchísimo más antiguas, que se juntan, que se unen, que se acoplan para poder o que permiten que las computadoras realicen una variedad de funciones. Quiere decir que entonces las computadoras, los equipos tecnológicos, se convierten en un medio, un canal mediante el cual la inteligencia artificial, ese conjunto de tecnologías, puede interactuar con los seres humanos, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, ahí realizan una variedad de funciones avanzadas, incluida la capacidad de ver, comprender, traducir el lenguaje hablado y escrito. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la inteligencia artificial puede analizar, comprender, principalmente hablar con nosotros, ¿verdad? Tan fácil y tan sencillamente. Bueno, esto se logra a través de algunos lenguajes que ya vamos a conocer, pero es tal vez lo más importante de esto. Es decir, que todas esas tecnologías que les mencionaba ahora, todas esas tecnologías logran interactuar con nosotros, las personas, los seres humanos, a través de modelos de comunicación. Ahora, ya una vez sabiendo qué es inteligencia artificial generativa, hay dos formas de ver esto. Una, básico, es generar contenidos, ya sean textos, imágenes, sonidos o videos, con apoyo de inteligencia artificial. Entonces ahí la inteligencia artificial se vuelve generativa, pero, que es la primera, ese primer párrafo, y el segundo nos dice que la IA generativa o IA gen, que es otra forma de poderlo poner en siglas, e incluso gen AI, es un tipo de inteligencia artificial capaz de crear nuevos contenidos e ideas como imágenes y videos. Es decir, si yo estoy generando contenidos audiovisuales, auditivos, visuales como imágenes, soportado o con el soporte a la inteligencia artificial, estoy haciendo que la inteligencia artificial sea generativa. Y hay otras inteligencias artificiales que ya nacieron para poder generar eso. ¿Ok?
Hay algunas inteligencias artificiales que son para hacer videos, para hacer ¿cómo se llama esto? Avatares. Entonces, hay inteligencias artificiales que nacen con ese objetivo y hay inteligencias artificiales que brindan ese apoyo. Entonces, son dos formas de verlo. Si yo le pido a la inteligencia artificial que haga algo para mí, entonces estoy generando a través de inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial está hecha para que haga algo, video, sonido, audio, música, entonces esa inteligencia artificial está clasificada como generativa, ¿verdad? Estos dos lenguajes son los que yo les comento, que es por lo que esto se vuelve tan grandioso. Y para nada estoy menospreciándolo, jamás. Más bien es realmente algo muy importante. Pero ¿por qué digo que se vuelve grandioso? Para aquellos que tal vez, y que sé que pocos, porque sé que muchos de los que están muy conectados, porque al menos en mi grupo hay muchos, muchos, muchos muy jóvenes, pero aquellos que crecimos viendo el auto fantástico, por ejemplo, y cómo Michael le hablaba a Kit, que era el auto fantástico, y el auto fantástico le respondía, yo no sé, yo hablo por mí, yo cuánto no quise yo tener un auto fantástico o una máquina que hablara conmigo. Incluso más recientemente, para aquellos que somos fanáticos de Marvel y en especial de Iron Man, cuando Iron Man habla con Jarvis o con Friday y que lo tiene en el oído y que él le razona, no solamente es hablarle, sino que le razona. Entonces, eso es lo que hace que la tecnología cobre un nuevo sentido para nosotros y más aún cuando es tecnología que en alguna medida y de alguna manera puede pensar y razonar por sí misma, como lo es la inteligencia artificial. Entonces, dicho esto, ahí están los dos modelos de lenguaje que hacen que esto sea eh, posible, ¿verdad? Entonces está lo que es el procesamiento del lenguaje natural, PLN, procesamiento del lenguaje natural, y los grandes modelos lingüísticos o los MLL o LLM, cualquiera de los dos, porque las siglas están, unas están en inglés, otras están en español. Entonces, esto lo que hace posible es que la inteligencia artificial nos escuche, nos lea y que comprenda lo que nosotros le estamos diciendo, incluso aunque se lo estamos diciendo en nuestro, por decirlo de alguna manera, aunque no existe, en nuestro costarriqueñismo, ¿verdad? O como se lo dice a alguien en su idioma o en su lengua, a lo que me refiero es con esos dejos del idioma, ¿verdad? No sé, ¿qué tal si le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga una imagen de una niña con un bulto? Mientras que bulto puede ser en otro país, como en Colombia o en México, salveque o morral, por ejemplo. Pero entonces, si la inteligencia artificial también no entendiera, pues nos va a consultar. Y si no nos consulta, nos da una imagen que no es, le podemos pedir que la transforme, que la cambie, que la mejore. Pero porque podemos comunicarnos con esta tecnología. Dice que ofrecen enfoques distintos estos dos tipos de lenguajes y especializados para conectar el poder de la comunicación humana con el del software o las máquinas. Aquí voy a leer un poquito porque necesito que no perdamos detalle de nada de esto. Dice que en términos sencillos, el PLN y los MLL nos permiten mantener conversaciones similares a las humanas con este tipo de software. El ENLP, que ahí estaría en inglés, ¿verdad? Ese son las siglas en inglés, es el traductor. Analiza y manipula el lenguaje humano basándose en reglas y estructuras definidas de nuestro lenguaje. Eso sí, dependiendo de qué lenguaje. Si la inteligencia artificial le hablamos en español, si le hablamos en inglés, si le hablamos en portugués y así sucesivamente, va a entender una estructuración del idioma y el planteamiento de ideas de una forma distinta. Esto permite a las máquinas comprender los matices de la gramática, que son esos dejos que les digo yo a ustedes, el significado de las palabras según el idioma del que estemos hablando e incluso de acuerdo a la lengua materna en la cual se le esté hablando. Dice que la sintaxis y el contexto lo que hace posible que puedan procesar sentimientos, extraer información y realizar traducciones automáticas. Esto en cuanto a lo que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿verdad? Y el otro es el LLM, que son el cerebro. Entonces, uno es el traductor,
el que manipula el lenguaje humano. Y el otro, el razonamiento, el poder pensar y devolver lo que le estamos diciendo. Plantearnos preguntas o darnos razonamientos, impulsados por cantidades masivas de datos de texto, que es donde está el Machine Learning, el Deep Learning, el Big Data y otros modelos también de análisis de datos, pueden aprender a predecir y generar un lenguaje con una fluidez y una adaptabilidad similares a las humanas. Estos modelos avanzados pueden mantener conversaciones, escribir diferentes tipos de contenido e incluso responder preguntas de manera informativa y creativa. Ahora, siempre es importante hacer la salvedad de que la inteligencia artificial, por más sofisticada, avanzada y, no sé, complicada o compleja que ésta sea, no deja de ser inteligencia artificial. Y que lo que nos dice no siempre es veraz, incluso aunque estemos pagando por esa inteligencia artificial. También a eso sumémosle otra observación, o otra indicación, otro asterisco, que es el que cada inteligencia artificial o que algunas inteligencias artificiales tienen una especialidad en la que se enfocan. Es decir, hay algunas que son especialistas en generar contenidos, en análisis de datos, en la parte de imágenes, en la parte de videos, ¿verdad? Entonces, también hay que saber elegir la inteligencia artificial que queremos para que nos ayude a generar contenidos. Que no se nos olvide que es el objetivo de esta charla. En particular con la AI Google Studio, ¿verdad? Aunque menciono otras herramientas. Entonces, si entramos en materia, es Google AI Studio. Ese es el logotipo y ese es el nombre exacto de la herramienta. Un poquito de la parte técnica, descripción, Google AI Studio es una plataforma de desarrollo de inteligencia artificial o IA totalmente administrada para crear y utilizar IA generativa. Dice totalmente administrada para crear y utilizar IA generativa. ¿Por qué? Porque desde el momento que incluso le pedimos texto, ya está siendo generativa. Ruta del proveedor en cuanto al LLM, Gemini. Ustedes saben que Google ha venido desarrollando a Gemini como su inteligencia artificial. Como todas las cosas en tecnología y en computación, se van creando por versiones, versión 1.0, 1.5, eso va a variar, depende de qué tanto se actualiza una versión con la otra. En este momento creo que vamos por la 2.5, ahorita cuando veamos la parte más práctica, podemos ver la versión. Y ahí vienen otros aspectos que son importantes, como por ejemplo el punto final de API para el proveedor. El API es cuando se genera una clave para yo poder utilizar directamente desde la raíz esta inteligencia artificial. Ese API puede ser que tenga un costo o puede ser que sea gratuito con una limitación en cuanto a los tokens, que ahorita vamos a ver un poquito también qué son los tokens. Posiblemente ustedes ya lo han visto. Entonces, eso en cuanto a la parte técnica de Gemini. Ese es el dashboard, por decirlo así, la interfaz de que nos brinda Google AI Studio, ¿verdad? Y se pueden hacer muchísimas cosas con esta inteligencia artificial. Ahorita aunque sean unos minutitos al final, espero que nos dé tiempo para ver un poquito la parte práctica de la interfaz. Para generar, vamos a verlo desde el punto de vista de algunas ideas. Ahora, es indispensable que abordemos la parte ética del uso de la inteligencia artificial para el contenido académico, ya que esto nos genera un marco en qué podemos actuar, cuáles son los límites y dónde estaríamos trabajando en la zona ética y en la zona no ética. El uso de la inteligencia artificial, ¿verdad?, en la educación y en la investigación representa una transformación profunda, ofreciendo herramientas poderosas que optimizan el acceso a la información y la creación de contenido. Es decir, la inteligencia artificial se convierte en un aliado que viene a transformar prácticamente todas las reglas de lo que veníamos y de lo que estábamos haciendo. Y no solamente de lo que estamos haciendo, sino de cómo lo estamos haciendo, de cómo lo estamos produciendo y de cómo lo estamos generando. ¿Ok? Pero esa transformación y esos cambios conllevan un marco ético y a eso le incluyo, aunque eso lo puse desde la ética, porque estamos hablando de que estamos generando contenido académico, pero también desde el ámbito moral.
La moralidad es nuestra conducta humana, más allá de nuestra profesión o en el ámbito específico en lo que estemos haciendo o desarrollando algo. La ética tiene que ver con ese campo específico, así que para mí esto es un aspecto moral y también ético. ¿Cuáles son los principios éticos fundamentales en esta área? El uso de la IA debe guiarse por un conjunto de principios que son, por ejemplo, el uno, dignidad humana, asegurarse un trato respetuoso. Dos, maleficencia, evitar cualquier tipo de daño. Es decir, que yo a partir del uso de la IA o de cualquier tecnología, aquí cabe cualquier tecnología, yo vaya a dañar a alguna persona, a dañar su honor, a dañar su reputación. A veces hasta puede creerse que lo que estoy haciendo es una broma, ¿verdad? Y hoy día hay muchísimas herramientas que nos permiten falsificar cosas. Incluso hay una página por ahí, un sitio en el que uno puede crear mensajes falsos de WhatsApp que podrían parecer mensajes reales, ¿verdad? Entonces, toda la tecnología está ahí para ayudarnos. También todo depende de cómo nosotros la utilicemos. Pero que se haga, como dirían los entendidos y los letrados en derecho, que se haga sin dolo, es decir, sin el afán de dañar a nadie. Tres, la autonomía, aumentar la capacidad humana para tomar decisiones informadas, es decir, utilizar la inteligencia artificial para poder incrementar nuestro conocimiento y nuestras capacidades. Cuatro, la transparencia, conocer cómo funcionan las herramientas, pero entonces esta también es trabajo nuestro. Porque muchas veces empezamos a utilizar una herramienta de estas, pero no sabemos cuáles son sus políticas de datos o sus políticas de información o sus políticas de uso de datos. Y a lo mejor le estoy entregando datos que son sensibles y que pertenecen a una empresa y me puedo meter en un problema. Yo sé que puede terminar siendo tedioso y que quizás muchos de los contratos se encuentren en cualquier idioma menos en el español. Pero hoy día, con las inteligencias artificiales, hasta sería mucho más sencillo poder conocer qué es lo que dicen los términos o las políticas y condiciones de uso de los datos en las inteligencias artificiales. La responsabilidad de asumir las consecuencias de las decisiones tomadas por la IA o por el uso de contenidos de la IA. Equidad y veracidad, promover la inclusión, evitar sesgos y no transmitir información falsa, ni tampoco y mucho menos generarla o crearla. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunas oportunidades y usos aceptables de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, utilizada como herramienta de apoyo, ofrece ventajas significativas. Ahorita vamos a ver puntualmente algunas cosas que podemos hacer dentro de un margen ético y otras que no debemos de hacer bajo ninguna circunstancia. Puede actuar como asistente para generar ideas, organizar y estructurar argumentos, buscar fuentes confiables, ¿verdad? Esto de acuerdo a un documento que utilicé para poder extraer información, que es del Tecnológico Monterrey, que incluso yo se lo voy a enviar a Angie con la presentación porque me parece que es un material, son 3 páginas, pero que están, digamos, a manera iconográfica y que son, me parece, muy, muy buenas, muy válidas. En el aprendizaje de idiomas también nos sirve para entrenar, la inteligencia artificial nos sirve para entrenarnos para una entrevista, para analizar nuestro currículum, son algunas de las oportunidades y usos aceptables que hay. Además facilita el acceso a una inmensa cantidad de información en segundos, pero también hagámoslo de forma inteligente, no lo utilicemos solamente como buscador, preguntémosle, pidámosle estructuración, pidámosle cruzar datos. Es decir, saquemos el máximo provecho, ya sea que lo utilicemos de forma paga o de forma gratuita. Pero pidámosle también entonces que nos ayude a contrastar, a construir, a verificar, a profundizar. Todo está en la manera que nosotros lo usemos. No dejemos de tener claro que la inteligencia artificial es un recurso tecnológico que nos sirve. Y aunque suene feo, ¿verdad? Y aunque por ahí dicen que el día de mañana cuando las inteligencias artificiales dominen el mundo, van a compadecerse de aquellos que dijimos gracias y por favor, pero la inteligencia artificial está para que nosotros la sepamos emplear, ¿verdad? Incluso le podemos pedir guía a la misma inteligencia artificial para saber cuál es la forma más eficiente en plantear nuestros prompts o nuestras indicaciones o aquello que queremos lograr. Oportunidades y usos aceptables también se considera ético cuando actúa como un complemento y no como un sustituto del intelecto humano. No es llegar y pedirle a la inteligencia artificial,
haga tal cosa por mí. No. Entonces, parte de ella, adelantándome un poco a la parte práctica, yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me ayude a ampliar, a parafrasear, a mezclar contenidos, pero eso sí, también parte ética de esto es que yo dentro de mi trabajo ponga el uso de esa inteligencia artificial, sea la que sea, y que también ponga o que especifique, que detalle cómo se utiliza esa inteligencia artificial. Porque no es lo mismo utilizar la inteligencia artificial para que me haga simplemente las imágenes de un trabajo, ¿verdad? Que por sí lo tengo que poner en la fuente, sino que también esa inteligencia artificial tal vez me ayudó a analizar un documento. Subo el documento y empiezo a hacerle preguntas sobre el documento para obtener insumo que me permite redactar. Alguien podría decir, sí, pero el que está redactando soy yo. Sí, pero estás planteándole preguntas a la inteligencia artificial que al final de cuentas te están dando insumo, enfoque o ideas de cómo se pueden aplicar, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante. Ahora, ¿cuál es el gran desafío a nivel académico que enfrentamos no solamente los docentes, sino también los estudiantes? Esto del plagio no es un tema solamente de la academia, no es un tema solamente de los docentes. Esto es un tema de todos y todas. Por ahí tal vez ustedes han visto, escuchado, leído que últimamente, y podría decir que en los últimos 4 años, tal vez más, pero voy a hablar de los últimos 4 años, del año 2021 hacia acá. Hemos escuchado más escándalos, incluso de trabajos de doctorado o de maestría, de presidentes o expresidentes, de personas o de figuras públicas reconocidas, asociadas o no a la academia. ¿Ok? Recuerden que hoy día existen muchas herramientas. Hablemos de una que tal vez al frente o a la par de la inteligencia artificial pareciera ser muy básica, pero que es muy útil, que es Turnitin, y que Turnitin lo tenemos nosotros también en la universidad. Y que sí, yo sé que tal vez muchos de ustedes les ha sucedido que presentan un trabajo y que tal vez utilizaron, a mí yo lo he hecho como estudiante, que he utilizado un documento que ya tengo el formato y todo en el que había hecho un trabajo y si yo lo presento, puede ser que tú me diga, me parece raro porque esta portada exactamente ya se presentó. Pero no importa, los docentes podemos aplicar filtros o eliminar algunas herramientas o utilizarlas para podernos dar cuenta que, bueno, lo que está en la portada, pero que la portada tampoco representa algo realmente significativo, pero que sí hay tal vez muchos textos o grandes porciones de texto que no están referenciadas. ¿Por qué no se referenciaron? Entonces, el plagio es no a partir de la inteligencia artificial. El plagio ha sido durante los últimos 100 años posiblemente, y por decir que 100, ha sido uno de los principales desafíos, no solamente de la academia universitaria, y los centros de estudios superiores de la parte universitaria, sino también de los colegios y las escuelas. Ha sido un tema también para la música, ha sido un tema para el cine. ¿Cuántas demandas no se han dado por plagio? Ahora, yendo al punto que nos compete, dice ahí que es el riesgo más discutido a nivel de generación de contenidos. La definición explícita de plagio es que se comete plagio cuando ningún material generado total o parcialmente por inteligencia artificial debe ser presentado como propio, ¿verdad? De acuerdo a este material del TEC de Monterrey. El uso no declarado de la IA es una falta a la integridad académica. No decir esto puede implicar un tema, ¿verdad? Ahora, hoy yo no lo voy a abordar porque lo que quiero abordar es la herramienta, pero ya existen formas, ya existen maneras, y eso sería una tarea, digamos que moral para ustedes, existen formas y maneras en las que ustedes hoy día pueden citar o referenciar las inteligencias artificiales. Ahora, días atrás, ya hace varios días atrás, alguien me decía, bueno, pero ¿cómo es la forma en la que se debe referenciar? Porque todavía esto es muy nuevo y lo importante es que esté referenciada. Ya la forma, pues sí, ya las hay, de cómo debe de ser a partir de APA 7 u eh, otros formatos, pero lo importante es que esté ahí y que se pueda saber cuánto hubo
de inteligencia artificial y principalmente de cómo se utilizó. ¿Por qué? Porque podemos hacer que la inteligencia artificial combine nuestro texto con citas bibliográficas que nosotros mismos extraímos, pero, entonces hay que decir que la inteligencia artificial nos ayudó a parafrasear texto. O puedo pedirle a la inteligencia artificial a partir de un listado o un mapa de ideas o un mapa conceptual de conceptos, valga la redundancia, y que a partir de ello la inteligencia artificial me identifique potenciales citas bibliográficas dentro de un texto que yo le voy a dar o que yo le comparto, que le adjunto. Bueno, entonces hay que decir que la inteligencia artificial nos ayuda a hacer una preselección de citas bibliográficas, porque uno va a ser el que decide si mete o no mete esas citas bibliográficas. ¿Ok? Entonces, el debate sobre crear versus copiar. En el artículo de Gómez Cárdenas, que fueron los que yo utilicé, profundiza en el debate de si la inteligencia artificial crea contenido original o simplemente reproduce o imita estilos y datos existentes, ¿verdad? Se supone que nosotros somos los que estamos o los que deberíamos de crear esos contenidos. Ha pasado y he tenido situaciones muy interesantes donde, y creo que lo he comentado en diferentes clases, donde hay personas que empiezan a redactar y aunque yo sé que esa persona redactó porque conozco, digamos, sus antecedentes y su estima moral, pero que muchas veces tal vez el Turnitin le va a decir que está escribiendo igual o parecido a una inteligencia artificial. Tengo una mano levantada y no quiero pasar, dejarla pasar inadvertida. Randall. Buenas noches, don Carlos. Sí. Una pregunta. Usted dice que se puede citar el uso de la inteligencia artificial, ya Sí. sea en trabajos y demás. ¿Hasta qué punto se puede usar de buena forma que usted lo use como para estructurar y se cite y lo vea bien el docente o hacia donde uno entrega el trabajo? No sé Ok. si me voy a entender con la Sí, pregunta. sí, totalmente. Bueno, creo que sí, entonces te respondo y me decís si con la respuesta estoy entendiendo tu idea. Desde el punto de vista de la universidad, y Angie, que también ya encendió cámara, me corrige, lo digo por lo que nos dice la directora de investigación, Tatiana Zamora, hay un porcentaje máximo que se recibe en los TFGs y yo tomaría ese como parámetro para cualquier trabajo universitario, que es 19% como máximo en cuanto a similitud y en cuanto a uso de inteligencia artificial en un trabajo. Es decir, que al momento de pasar ese trabajo, ya sea por Turnitin de la plataforma o por el usuario de Turnitin que algunos docentes tenemos por ser metodólogos o técnicos de TFGs, si ese porcentaje me da como máximo 19% o hacia abajo, está, digamos, dentro del rango en proporción utilizado. Pero eso es un tema de proporción. Es decir, que Turnitin nos diga 19% máximo. Sin embargo, para mí también es importante como docente ver en la manera en que se utilizó la inteligencia artificial. Porque entonces, por ejemplo, vos decís, ¿qué tal si lo utilicé para estructurar? Yo le pido a la inteligencia artificial que tengo este trabajo de mi autoría y que utilicé como fuentes estos y estos y estos documentos y que me gustaría que me coteje si la estructura, es decir, la redacción, el desarrollo de ese trabajo está bien o que si caben sugerencias sobre el mismo. Si la inteligencia artificial analiza mi trabajo a partir de las fuentes bibliográficas y me da una sugerencia alterna de estructuración y yo quiero tomar algunas de esas ideas, me gustaría saber qué fue a partir de una estructuración sugerida por inteligencia artificial que entonces el trabajo se estructuró. Ve que no hablamos de contenido, sino de estructuración. Entonces, para mí me parece, a mi modo de ver las cosas, creo que es importante por un lado, cuidar el porcentaje, que como digo, 19% máximo a partir de lo que nos indica Turnitin. Pero también es igualmente importante saber de qué forma se empleó la inteligencia artificial en el trabajo, porque puede ser que no aparezca ninguna porción y que el 100% del trabajo fue redactado por el estudiante, pero sí es importante saber si utilizó la inteligencia artificial, de qué manera lo utilizó. No sé si te respondí, Randall, con eso a tu pregunta. Sí, don Carlos, me queda claro. Muchas gracias, más bien. Perfecto. No, gracias a vos por la pregunta. Ok,
Ahí al final también vamos a tener un espacio para algunas preguntas, pero no quería dejar pasar esta oportunidad, porque también es importante ir atendiéndolas, porque si no después se les olvida la consulta. Luego el otro tema dentro de la parte del plagio es el que tiene que ver con los riesgos adicionales. El uso de la inteligencia artificial para generar textos aumenta el riesgo de entregar trabajos que carecen de opinión crítica, que eso es algo que a la universidad le preocupa mucho. El pensamiento crítico, el análisis, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente parte esencial del estudio y de estudiar tiene que ver con que nosotros desarrollemos, ampliemos, llevemos a nuevas fronteras nuestra capacidad de análisis sobre las cosas. Más si consideramos que en el bachillerato universitario nosotros estamos adquiriendo conocimientos. En la licenciatura universitaria estamos adquiriendo el énfasis. En la maestría o en el posgrado de maestría, estamos entonces empezando a tener criterio para poder formular, reformular, profundizar, cambiar, transformar o incluso presentar nuevas corrientes teóricas sobre cierta teoría. Y en el doctorado estamos listos para poder investigar y generar nuestras propias teorías acerca de un elemento. Entonces, estudiar requiere e implica un escalamiento no solamente de los conocimientos, ni tampoco del grado o el nivel de dificultad de los contenidos y las actividades, sino también un grado de mayor compromiso con la generación de contenido académico, que es al final de cuentas lo que nos tiene acá, y una de las razones por las cuales estoy pidiendo en mis cursos artículos académicos. Uno, porque tenemos una revista que fuertemente se está trabajando para llevarla a mejores posiciones, y porque nosotros como estudiantes, como profesionales, ya seamos docentes o como estudiantes, tenemos ese compromiso a nivel de la sociedad de poder también generar legado ideológico. Otros riesgos y desafíos que nada más voy a mencionar muy rápidamente: sesgos y discriminación por medio de los algoritmos de la inteligencia artificial, pérdida de habilidades críticas. Eso es exactamente una realidad. Eso no, nadie podría decir que no lo es. ¿Por qué digo que no de forma tan certera? Ustedes y yo, algunos en los que están hoy, que nos llenan y nos complace mucho tenerlos dentro de la audiencia de hoy. Muchos de ustedes seguramente que todavía hacen sumas, restas y divisiones en papel y lo pueden hacer súper bien, más aquellos que son los que vienen saliendo del cole. Pero muchos de nosotros, yo lo confieso por mí, ya yo una división difícilmente, y más si es compleja en papel, tal vez la pueda desarrollar, tal vez muy básica estaría bien, pero ya muy, muy compleja no. ¿Por qué? Porque nos hemos apoyado en calculadoras, en el caso mío, en los últimos, no sé, 25 años de lleno, ¿verdad? En el colegio y en la escuela lo hacíamos manualmente, y en el bachillerato tal vez utilizábamos alguna calculadora científica. La que yo usaba ya ni siquiera está dentro de las de uso, ya la tengo como para un museo, pero hoy día nosotros abrimos la calculadora en la computadora o en el celular y listo. Entonces eso ha hecho que nosotros perdamos un poco también ese entrenamiento que tuvimos, esa inducción, ese conocimiento. Igual pasa y podría pasar con las habilidades críticas. Transparencia y rendición de cuentas. A menudo los sistemas de inteligencia artificial funcionan como cajas negras, dificultando saber cómo llegaron a ciertas conclusiones, o incluso en algunas empiezan a inventar fuentes, ¿verdad? Entonces eso tiene un tema. Para ir finalizando y dejar ese espacio para preguntas y rápidamente ver la plataforma, entonces, el uso ético de Google Studio, Google AI Studio, bueno, ideación y exploración de temas. Yo le puedo pedir a la inteligencia artificial de Google que entonces me ayude a generar algunas ideas. Muchas veces yo, cuando quiero escribir para mi blog y sé cuál es la temática que quiero escribir, pero no tengo claro sobre qué puedo escribir, entonces le pido, ya sea esta o alguna otra, que me haga una lluvia de ideas. Tal vez 2 o 3 temas que me gustan, empiezo a investigarlos, empiezo a tener, o le pido también a la inteligencia artificial que tal vez me señale algunos enfoques en los que se ha trabajado, y entonces ya empiezo a investigar para poder escribir para mi blog. ¿Por qué es un uso ético? Porque se está usando la inteligencia artificial para expandir el campo de visión y encontrar un nicho original. Las ideas generadas son el punto de partida para que uno empiece a desarrollar. Fase 2, revisión literaria y síntesis.
La inteligencia artificial nos ayuda a procesar información más rápido. La velocidad que la inteligencia artificial tiene, pues difícilmente nosotros lo vamos a lograr. Entonces, ¿por qué es un uso ético? Porque nos ayuda con velocidad a tareas que me pueden llevar muchísimo más tiempo. Organizar textos o organizar, ¿por qué no?, una bibliografía o revisar si está bien generada. No hay que pedir que busque fuentes, porque es muy probable que las invente. Pero si yo se las doy las fuentes y yo le pido que a partir de esos documentos que utilicé para hacer un artículo me ayude, porque es un tema que yo sé que muchas veces es talón de Aquiles de muchos de nosotros. Voy a meterme yo en la colada, porque no crean, uno como docente también, el APA depende de, ya yo, incluso recuerden que esta semana el CRAI tiene también, si no me equivoco, sobre el tema de APA, pero el APA que utilizamos en la universidad está claro en cómo se utiliza y que ese es o debe de ser el formato que nosotros utilicemos en nuestros trabajos. Entonces, eso nos ayuda mucho a tener un poco más de claridad. Estructuración y esquema del artículo propiamente. Entonces le pedimos aunque nosotros ya tenemos plantilla de artículo con todas las partes que debe de tener, le podemos pedir ayuda a la inteligencia artificial si fuese que no tenemos una plantilla como esa, que nos lo estructure, que nos dé un esquema de artículo, un artículo de opinión, un artículo científico. En la universidad tenemos todas esas herramientas, pero ¿qué tal si me lo piden para otro curso, para otro ámbito y tal vez no lo dan, ¿verdad? Entonces, fuera de que podría utilizar como base el que tenemos acá, pero podría también pedir a la inteligencia artificial que me ayude. ¿Por qué es ético? Porque la inteligencia artificial actúa como un organizador. La estructura es una sugerencia, que nosotros lo utilicemos o no, ya es decisión nuestra. Asistencia en la redacción, y ojo, es la mayor zona de cuidado. Es válido, pero cuidado. Entonces, nosotros vamos a pedir asistencia en la redacción, no que nos redacte. Puede ser que yo ya hice un texto que tenga un par de cuartillas, que son 2 páginas, ¿verdad? Y que le pide a la inteligencia artificial que me lo revise, que me revise tal vez la voz pasiva, la voz activa, que esté en tercera persona, ¿verdad? Que me sugiera mejoras al momento de la expresión de ideas, ¿verdad? De argumentos, ¿verdad? Que haya coherencia en el texto. Solo eso ya es una gran ayuda, ¿verdad? Pero dice, no le debes de pedir, escribe el párrafo o escribe el texto, sino que nos lo revise, que ya eso es distinto. Y el último uso ético, que podría ser el tema de análisis de datos conceptual y discusión. Entonces uno le puede dar datos, ¿verdad? O dice ahí, cuidado con la privacidad, son datos que uno haya recopilado, si son de una encuesta, o datos que uno esté generando, o texto que uno esté generando, o por qué no, un artículo y se lo damos tal cual, no le estamos cambiando nada, se sabe quién es el autor y cuál es su enfoque y todo, y le podemos ayudar a contextualizar, le podemos pedir o le podemos hacer preguntas a la inteligencia artificial sobre ese texto. Con lo que termino, para ver un momentito la interfaz, lo que nunca debemos de hacer, no pedirle un artículo con cierta cantidad de palabras, con cierta cantidad de páginas, no. ¿Por qué? Porque no es nuestro, no es nuestro, y no podemos poner ahí que la IA hizo el artículo por mí, porque por más honesto que sea, no está bien. Copiar y pegar textos sin reescribir, sin lo que llamo yo humanizar, sin ponerlo en el contexto, en las ideas, entonces ahí estaríamos frente a un problema. Es plagio simple y llanamente. Confiar en las citas o datos que genera Gemini u otros modelos. Son famosos por inventar fuentes que eran muy reales. Entonces, no le vamos a pedir fuentes. Ahora, puede ser que le pidamos sugerencias de cómo insertar fuentes a partir de una búsqueda bibliográfica que yo hice, que yo la tengo y que le puedo compartir con ella. Eso es distinto. Y aún así lo vamos a revisar. Usarlo para evaluar el trabajo de otros. Que dice ahí entre paréntesis peer review, ¿verdad? Que sería una tarea de revisión. El material de revisión por pares es confidencial. Si estamos entregando información, ya sea de la empresa en la que trabajamos, o de otro compañero, o de alguien que me la está dando a mí para que yo la revise, y se la estoy subiendo a la inteligencia artificial, puede ser que esté frente a un problema legal por estar compartiendo información confidencial que no me ha sido permitida compartir, ¿verdad? Expresamente compartirla. Y presentar una idea generada por inteligencia artificial como propia tuya. Yo varias veces ya he trabajado que le pido a la inteligencia artificial que me ayude
con alguna idea y si yo aún así le aporto en una presentación de trabajo o algo, yo digo que, o lo pongo incluso, muchos de mis casos, los casos que utilizo para las clases dicen que se hicieron con apoyo, con soporte de tal inteligencia artificial. Eso es lo mejor que se puede hacer. Entonces, para dejar unos minutitos finales, quiero nada más mostrarles un poquito la plataforma. Yo decidí hacerlo con esta plataforma por lo que les dije inicialmente, ¿verdad? Por lo que les comenté inicialmente, pero además porque si usted tiene una cuenta de Gmail, entonces usted tiene acceso a ella, ¿verdad? Sí, Eric, ahí nos escriben en el chat, la presentación ustedes la van a tener, ustedes van a tener ahí la presentación, Angie se las va a hacer llegar, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Ok, ahí le está pidiendo Angie también que por favor llenen y veo que hay varios comentarios. Entonces, recuerden que si ustedes tienen una cuenta de Gmail, ustedes pueden utilizar esta herramienta. ¿Ok? Ya casi van a estar viendo ahí la interfaz. Entonces, les muestro algunas cosas que son importantes. Vean que ahí está mi cuenta, porque tengo una cuenta de Gmail, entonces puedo utilizar de forma gratuita hasta ahorita. Ahora, si hay una versión paga, claro que hay una versión paga. Hay una versión paga. Incluso ustedes ven ahí la información, Gemini 2.5 en versión Pro, y ahí nos habla acerca de precios, ¿verdad? En dólares, que uno podría utilizar si quiere hacerlo de esa forma. Ahora, en su versión gratuita es bastante buena, ¿ok? Entonces, tiene para que se pueda generar contexto, o sea, podemos darle indicaciones, si ustedes lo ven ahorita la interfaz está en inglés, pero entiende perfectamente cuando le pedimos algo en español. Se le pueden subir documentos, se lo puedo conectar con alguna carpeta en My Drive para entonces que quiero que analice esa información y que lo que vayamos a producir entre Gemini y yo, haciendo caso de todo esto que estoy mencionando, que mencioné en la presentación, sea tomado de los documentos que estén ahí. Puedo subir un documento, podría subir un documento que tengo en especial y que quiero subir y que quiero que analice, ¿verdad? Puedo grabar audio, puedo darle permiso también para utilizar la cámara, puedo subir también algún tipo de video de YouTube o analizar algún video de YouTube o también algún tipo de contenido gráfico o material en imagen, ¿verdad? En media, un sample media. Entonces yo puedo hacerlo en cuanto a ello, en cuanto a todos estos elementos. Tiene el tema de la temperatura, ¿verdad? Yo puedo subir la temperatura hasta 2, normalmente viene configurada para 1 y como ustedes ven, ahí está el tema de la creatividad al momento de responder, ¿verdad? Nos da una cantidad importante de tokens, que al final de cuentas los tokens se convierten en una unidad de medida, ya sea por palabra, por redacción, por subpalabra. Entonces, si yo subo un texto, estos tokens empiezan a contar a la izquierda, porque ahorita a la derecha lo que tengo es el saldo, ¿verdad? De tokens que me da Gemini para poderlo utilizar en Google AI Studio. Yo puedo también variar y cambiar la versión de Gemini que quiero utilizar. Ahorita está en la 2.0, pero aquí también está la Flash, aquí también está la Flashlight, ¿verdad? Y también cambia el tema del input o el output en cuanto a dólares o centavos de dólar, ¿verdad? Si lo que quiero más bien es pasar a hacer stream, entonces yo puedo hablar, puedo también compartir la webcam o también puedo compartir pantalla y analizar con Google AI Studio. Entonces aquí yo puedo variar el idioma en el que voy a interactuar para poder hacerlo más preciso, ¿verdad? Pero entonces de aquí ella nos va a pedir permisos para poder utilizar o visualizar nuestra pantalla y entonces analizar viendo algo con ellos. Pero vean que también, según la resolución, cambia el tema de los tokens, ¿verdad? Porque no es lo mismo
producir una imagen o ya interactuar a estos niveles, entonces eso también ahí va a cambiar. Audio y texto, ¿verdad? La forma en que pueda producir o que pueda generarse o solamente texto, ¿verdad? Entonces hay que saber también cómo los estoy seleccionando. Sí, también aquí un poco el tema de la voz, ¿verdad? De cómo va a interactuar con nosotros y en este caso también cuál de estos se va a utilizar. Ahora, tomen en cuenta que siempre que utilizamos este tipo de tecnología, es importante no meter datos de tarjetas a menos de que estemos claros, seguros y muy bien convencidos de si va a pagarse un servicio y cómo es que se paga, de qué forma se cobra por parte del proveedor, en este caso de Google. Entonces es importante eso. No compartir ningún dato de tarjetas porque eso es un tema de ciberseguridad, hasta no saber muy bien cómo lo vamos a utilizar. Y también tratar de no compartir ningún dato personal y también de poder saber cómo funciona el uso de diferentes versiones. Para ir terminando, ya me quedan 5 minutos para dejarlo para preguntas. Aquí está el generador de media, donde podemos entonces generar imágenes, donde podemos generar videos, y ahí vienen algunos ejemplos de lo que se puede generar. Entonces, me parece que hay muchísimo, todavía muchísimo por explorar más, ¿verdad? Que lo podríamos ver en otro momento con el CRAI o con otra área de la U, pero es una herramienta completa en la cual en en un mismo espacio podemos encontrar mucho que hacer y además que teniendo una cuenta de Gmail, prácticamente vamos a tener acceso a esta herramienta, ¿verdad? Darle el pase a Angie para que entonces tome el control. No sé si habrá alguna pregunta, alguna consulta, yo estoy por acá. Sí, bueno, muchas gracias, profe, por la charla, muy provechosa, la verdad. Si tienen preguntas, pueden escribirle al chat o, y bien, alzar la mano y le vamos a dar la palabra. Con lo de Turnitin, el día de mañana vamos a tener la capacitación de cómo utilizarlo, tanto docentes como estudiantes, por si quieren participar, y ahí se les va a enseñar cómo pueden acceder. Igualmente pueden acceder desde Office 365, se van a la página principal de la U, se van a accesos directos y al final dice Office 365. Ahí pueden acceder y ya deberían de entrar a Word, suben el trabajo y desde ahí tienen lo que es el Turnitin para estudiantes. No sé si tienen alguna pregunta para el profesor. Bueno, aquí había una arribita, profe, de Cristian. Cristian preguntaba cuál sería la mejor inteligencia artificial gratis bastante confiable. Bueno, a mí sin duda me parece que la que yo les acabo de mencionar es bastante buena, digamos. Ahora, todo esto, digamos, no es magia, sino que es lo que le estamos pidiendo. Por ejemplo, ahí también dice Yesenia, para unir las dos consultas, en el caso de Google AI Studio, tienen algún tipo de bibliografía a la hora de presentar la referencia. Yo les invito a que busquemos, porque hay ya a nivel internacional, principalmente en el marco europeo, ya hay formas en cómo se está citando. Incluso desde APA ya hay algunas sugerencias por parte de algunos expertos. Entonces, más allá de preocuparnos ahorita de la forma, que también es importante, lo importante es que en cualquier trabajo que ustedes utilicen inteligencia artificial, mi recomendación que ustedes lo pongan en bibliografía. Eso por un lado. La gratuita, en este momento más veraz, para mi gusto, es esta que les acabo de presentar, pero también esto va a estar condicionado o determinado a qué le estemos pidiendo a la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya vimos, no es pedirle que haga un trabajo, podemos pedir que el texto que yo tengo le haga una curación para que quede más claro. Entonces, eso ya es otro tema. ¿Por qué? Porque sé que muchos estudiantes tal vez no tienen o que a veces se les complica, lo sé porque me lo han dicho, que se les complica un poco redactar, incluso que valga a través del anuncio. Recuerden que en los MOOCs de la universidad hay un MOOC que es el de hoja en blanco para que también podamos aprender a generar ideas al momento de escribir. Dice una pregunta por ahí, Jocelyn, mira ¿Qué qué pasa en pasa los con casos los...? donde el Sí, trabajo profe. es original y el profe dice que es IA. Bueno, sin entrar en polémica, porque cada profe, ¿verdad? Es cada profe. Este,
lo importante es que el profesor tenga la herramienta de Turnitin activa en la plataforma Canvas y que pueda también argumentar a partir del Turnitin para que entonces así tengamos claridad en ese tema, ¿verdad? Porque cada profesor es cada profesor. Angie puso ahí una herramienta que es muy buena. Sí, esa la recomiendan mucho también. Y pregunta Okay. Yesenia, ¿cuál es la diferencia con relación a Pro si uso la cuenta gratuita? Si hablamos, Yesenia, gracias Angie, si hablamos de lo que es la que acabamos de ver, que es la de Google AI Studio, digamos que va a haber diferencia tal vez en la precisión de datos, en los bancos de información, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, también depende de lo que vos le estés pidiendo, porque si lo que le estás pidiendo es que te genere a partir de nada, cualquier herramienta, por paga que sea, va a tener imprecisiones. En cambio, si vos lo que le estás dando es información o datos o contenidos, porque, digamos, yo a veces lo que hago es que tal vez necesito hacer un trabajo como estudiante, busco la bibliografía y entonces la tengo lista para tal vez dársela a la inteligencia artificial y que empecemos a discutirla, ¿verdad? ¿Cuál de todos los artículos que te di es el más nuevo? ¿Cuál es el que, o cuáles repiten en cuanto a tal teoría, ¿verdad? Entonces, eso es como tener un asistente, ¿verdad? Que me ayuda a tener una búsqueda más rápida dentro de los documentos. Para eso no hay diferencia en si la pagas o si es gratuita, ¿verdad? Entonces, depende de lo que nosotros queramos pedirle. Dice ahí también Yesenia, a nivel de imágenes o tablas es confiable o sería mejor buscar otra opción. Bueno, para tablas es bastante buena, para poder ordenar o estructurar información en tablas, incluso si se la estamos dando con la bibliografía, nos ayuda a ordenarla. Siempre, siempre, importante eso, que nosotros hagamos una revisión de la bibliografía y que realmente se esté basando en los documentos que nosotros le dimos, ¿verdad? Para poderlo, y también hacer una curación de texto, pero a nivel de imágenes y tablas es muy buena. Para mí es más buena en tablas que imágenes, pero sí, sí también en imágenes es bastante buena. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o si no para ir finalizando. Dice ahí Yesenia también, los prompts, ¿cuál sería la forma correcta de anotarlos? Bueno, hay un tema de la sintaxis de los prompts. Déjenme ver nada más sin quitarle mucho tiempo. A ver si tengo por aquí. Igualmente, entre más específico sea el prompt, mejor va Sí, a entender él. claro. Sí, de todas maneras, si no voy a agregarlo en la presentación cuando se lo envíe a Angie como un anexo, pero hay una sintaxis que yo recomiendo, ¿verdad? Como por decir, sujeto, verbo y predicado en el tema del prompt, que es lo que quiero pedirle, el detalle y la indicación de cierre, y eso nos ayuda a tener producción un poco más clara y más precisa, ¿verdad? Bueno, chicos, más bien muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias a usted, profe, también por estar acá, por su tiempo y por Con esta gusto. charla tan provechosa. Recordarles que el día de mañana tenemos la capacitación de Turnitin como herramienta de similitud para estudiantes y docentes. El día jueves tenemos cómo aprender a hacer mapas conceptuales y para finalizar este ciclo de capacitaciones, el viernes tenemos el uso y manejo de las normas APA. Por si les interesa participar, los esperamos. Y muchas gracias a todos por estar acá. Gracias.